Tema general, Génesis, el principio. Mensaje número 29. Dios anuncia a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis, capítulo 18, versículo del 1 al 33. Nosotros estamos en San Carlos, en el estado de São Paulo, y los hermanos aprovecharon este momento para que nosotros beneficiemos a esta microrregión, a esta región, y gracias al Señor, los hermanos, todos sedientos de la palabra, los hermanos tuvieron que limitar las inscripciones porque este salón no caben más que los que fueron inscriptos. Pero gracias al Señor, el ambiente de búsqueda por la palabra es muy saludable, y esto es porque el Señor nos ha bendecido todo este tiempo. Yo dije a los hermanos, antes de llegar aquí al local, al salón, dije a los hermanos que las iglesias en el estado de San Pablo fueron las primeras iglesias del Brasil que fueron levantadas por el Señor, y ellas constituyen una fuerza muy grande para que el Señor pueda llevar adelante su obra en toda la tierra. Entonces, gracias al Señor de un largo periodo, el Señor finalmente ha restaurado todas las iglesias del estado de San Pablo, y nuevamente nosotros vemos claramente la bendición del Señor en todos los rincones de este estado. Por tanto, hermanos, cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos emancipa a las iglesias que estaban paradas en el tiempo, estaban sin energía, sin mucha vida para ofrecer al hombre. Gracias al Señor, cuando el Señor comienza a cambiar nuestra suerte, también comienzan a surgir muchas carencias, muchas necesidades, y especialmente la carencia de misioneros, la carencia, la falta de manos de obra, de trabajadores para el Señor, porque la mies está lista. La mies ya está blanqueando y es el momento de la cosecha. Por tanto, el mismo Señor dijo a sus discípulos: rogad al Padre de la mies para que mande trabajadores a su mies, porque la mies está lista y es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por tanto, desde mi pasaje por Paraguay, por Argentina, después en Manaus, y ahora recientemente en Río de Janeiro, y en todos estos lugares que nosotros hemos pasado por causa de la bendición del Señor, el Señor derramó su bendición a las iglesias por causa de la palabra que ellos reciben, y la palabra, cuando es recibida con fe por la iglesia, la palabra opera milagros y muchas bendiciones. La iglesia ha recibido muchas bendiciones y muchas cosas han ocurrido, y cuanto más el Señor va bendiciéndonos, emancipándonos, surgen cada vez más necesidades de nosotros tener más trabajadores. Por tanto, desde Paraguay, Argentina, y en todos estos lugares vimos la carencia muy grande de que nosotros tengamos más trabajadores, buenos colportores, trabajando en todas estas regiones. Solo es un pequeño ejemplo. Allí en el Gran San Pablo, cuando nosotros trabajamos emancipando a las iglesias del ABC Paulista, hubo ya inmediatamente una necesidad para dar continuidad a este trabajo.
nos surgió la necesidad de nosotros tener una casa de colportores allí, y gracias al Señor, los hermanos, todos trabajamos para alquilar esta casa, y no solo alquilar esta casa, necesitamos trabajadores. Entonces nosotros conseguimos un equipo de colportores allí, ahí cuando nosotros emancipamos, por ejemplo, a Guarulhos, y ahora estamos preparando un lugar para que sea la casa de colportores, y necesitamos un equipo de colportores, y así en adelante. Todo lugar que emancipamos necesitamos trabajadores. Entonces nosotros estamos trabajando en la Bajada Sanchista, en Osasco, en el interior de San Pablo. Los hermanos tienen varios frentes. Tenemos Sorocaba, tenemos Río Preto, Presidente Prudente como otro frente, tenemos Araçatuba, quiere decir, tenemos varios frentes. Conforme el Señor va abriendo los frentes, nos faltan trabajadores. Por tanto, hermanos, a partir de estos, de Paraguay, Argentina hasta hoy, el Señor nos ha mostrado que nosotros necesitamos cambiar un poco nuestra cultura con relación de cómo nosotros conseguimos tener más trabajadores, cómo conseguir más candidatos para que sean misioneros. Y gracias al Señor, en esta mañana los hermanos han pasado a ustedes de cambiar nuestra cultura. No es solamente de vez en cuando hacer una campaña y levantar trabajadores. No, tenemos que respirar esto. Hay muchas personas que realmente ansían ser misioneros y trabajar y servir al Señor, pero no encontraron aún hasta hoy un lugar correcto, un lugar adecuado para que ellos sean perfeccionados. Y gracias al Señor, hermanos, nosotros tenemos una estructura, gracias a Dios tenemos una estructura muy buena, varias unidades del CP para el perfeccionamiento, tenemos la palabra profética que da dirección, no estamos perdidos aquí, nosotros tenemos una dirección y que funciona, y nosotros tenemos misiones, tenemos casa de colportores esparcido por todo el mundo, tenemos misiones en varios continentes, en Asia. Gracias al Señor nosotros tuvimos ayer, me mandaron un colportor de allí, me mandó que él está saliendo de allí y volviendo, y él dijo que consiguió alcanzar la meta de 50 kits. En Japón es algo casi imposible, pero Dios hace milagros. Entonces nosotros tenemos colportores en Corea, colportores en África, tenemos colportores en Europa, en Estados Unidos, Oceanía, colportores en Puerto Rico, en América Central, tenemos en toda América del Sur. Quiere decir, en todo lugar tenemos. Entonces nos faltan trabajadores. Por eso tenemos que cambiar nuestra cultura, su contacto día a día. Pueden ustedes hacer una pregunta simple. ¿Usted quiere ser un misionero? Y usted puede hasta mostrar a través del Instituto Vida para Todos, el IBPT. Nosotros tenemos allí videos, fotografías, para que ellos sepan que es un trabajo serio, un trabajo sólido, que puede realmente valer la pena la vida de estas personas. Por eso tenemos esta cultura en nuestro día a día de ofrecer. Usted quiere ser un misionero, inmediatamente tomar la nota de los datos y entregar a los hermanos responsables de su microrregión para que trabajen con esos nombres. Necesitamos muchos trabajadores. Ayer conversando con los cooperadores del interior de San Pablo, solo para el estado de San Pablo necesitamos 150 colportores más. Entonces, necesitamos 50 CP Vista hasta el final de diciembre para comenzar en enero. Necesitamos aún 50 más para que comiencen en julio. Necesitamos 50 más
que comiencen en enero del 2027. Necesitamos en 3 semestres nosotros conseguir 150 colportores solo para el estado de San Pablo, sin hablar la necesidad tan grande en todas las regiones, todos los continentes. Por tanto, hermanos, vamos a recibir este encargo, vamos a respirar este encargo y vamos a conseguir muchos trabajadores para el Señor, para que el Señor trabaje en su mies. ¿Está bien? Oh Señor Jesús. Entonces el Señor nos ha dado de su gracia en el estado de San Pablo a partir de 2024. Cuando yo asimilo cuando Dios habló a Abraham, levanta tus ojos. Después de la separación, la partida de Lot, la salida de Lot, entonces Dios no quedó solo en la promesa y Abraham solo tomando una actitud pasiva. Dios por varias veces le prometió darle a Abraham la tierra, a su descendiente, la tierra y descendencia. Sin embargo, hasta entonces era una promesa que solo exigía que Abraham sea paciente. Pero cuando Lot se apartó de Abraham, Dios entonces comenzó a exigir una acción activa de Abraham. Levanta tus ojos. Todos nosotros tenemos que aprender a levantar nuestros ojos. No quede solo mirando sus problemas, no solo mirando para cuidar de su familia, cuidar de usted, cuidar de su iglesia, de su grupo familiar. Necesitamos aprender a levantar los ojos. Donde alcance su vista, el Señor le va a dar a usted como la tierra por herencia. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que aumentar nuestra amplitud. Nuestro corazón, nuestros pulmones necesitan ser ampliados en capacidad. Entonces vamos a levantar nuestros ojos, vamos a mirar más lejos. El Señor quiere ganar toda la tierra y usted puede ser parte de esto. Donde sus ojos miren, vean, Dios le dio a usted también participar de esta conquista de la tierra que el Señor nos dio a nosotros. Entonces, en primer lugar, Dios dijo, levanta tus ojos. Donde usted aviste, yo te di ese lugar. Entonces, es en cuanto usted aviste, vea. No tienen aquellos juegos. No están aquellos juegos de que usted entra en una cabina y flotan muchos billetes y usted está agarrando. El Señor te da una chance de que usted gane mucha tierra. Cuanto más usted levanta sus ojos, usted mira, más lejos usted ve, Dios le va a dar a usted. Y no solo esto, ahora necesita levantar de su silla, salir de su casa. Entonces levántate. Dios le dice a usted, levántese y recorra la tierra. Donde usted recorra la tierra, Dios te dio. ¿Está bien? Entonces, a partir de allí, yo quiero que en 2024 para aquí, el Señor nos ha bendecido mucho. Esto es en toda la tierra, pero en especialmente, como yo estoy en el estado de San Pablo, o en especialmente el estado de San Pablo obtuvo mucha bendición de 2024 para aquí. Imagínense, nosotros adquirimos una propiedad para el CEPEP en Jundiaí, no hace más que 1 año y 3 meses. Piensen un poco, en 1 año y 3 meses, el Señor nos dio esta propiedad. Los hermanos, gracias a Dios, comenzaron a levantar los ojos y se desapegaron del amor al dinero y nosotros juntos conseguimos comprar aquella propiedad, ¿es verdad? Y no solo esto, nosotros conseguimos hacer una serie de reformas, pozos artesianos, la estación de tratamiento de cloacas.
Reformamos el techo que estaba mal, reformamos la cocina, la hicimos industrial. Estamos construyendo un bloque de alojamiento que va a inaugurar en febrero y la casa sede, una casa espectacular de muy buena calidad. Es un lugar, la localización, entonces hermanos, es aún mejor. La localización es en el cruce de las autopistas autopista Ñangüera y de la autopista Bandeirantes. El Señor nos dio lo mejor, hermanos. Y nosotros, en todo esto sucedió en 1 año y 3 meses. Y sin hablar, hermanos, gracias al Señor, que los valientes de David del estado de San Pablo, finalmente me da alegría, ¿no es así, Caíque? ¡Qué cosa maravillosa! Todos los valientes de David entraron. Nosotros no tenemos solo TCI, ahora tenemos los valientes de David ayudando a hacer la gestión, a coordinar toda la obra del Señor. Y las cosas suceden. Estamos emancipando aquí, emancipando allí, iglesia por iglesia. Gracias al Señor, el Señor está renovándonos. Y la obra está sucediendo, y la obra, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, el Espíritu comienza a operar milagros y la obra del Señor comienza a expandirse. Entonces, nuevamente estamos viendo florecer las iglesias en el estado de San Pablo. Por eso no es sin sentido que estamos al final de año. Usted sabe que esta palabra es para todo el mundo. Los hermanos de todo el mundo van a saber que esta bendición que estamos recibiendo. Por eso, hermanos, no decepcionen lo que yo estoy diciendo aquí. No me comprometan negativamente. Vamos, realmente tornarnos un modelo, una bendición para el Señor, en la obra del Señor en toda la tierra. Y también realmente con relación a los inversores del reino, el estado de San Pablo ha sido un modelo. Conseguimos un modelo, llegamos a 1000 cuotas y todos son muy fieles, son puntuales. Entonces, hermanos, esto está dándonos una fuerza muy grande, también recursos financieros para que la obra del Señor avance. Por un lado, tenemos que tener más trabajadores trabajando, también van a gastar más dinero. Entonces, también necesitamos recursos financieros. El Señor proveyó esto también. Vamos, todo el estado de San Pablo a ser fieles, tanto en recursos financieros como en recursos humanos. Vamos a hacer que el Señor haga de nosotros este estado una locomotora para que la obra del Señor avance en toda la tierra. Vamos a colaborar, una colaboración masiva para que el Señor pueda trabajar en toda la tierra. Muy bien. ¿Puedo entrar en el mensaje de hoy o no? Vamos al mensaje de hoy entonces. Como yo dije, capítulo 18, en el título, el mensaje de hoy. Entonces Dios anuncia a Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Es un tema negativo, es un tema aparentemente no muy bueno para que tratemos aquí en San Carlos. Pero hermanos, voy a decirles algo a ustedes. Conforme el Espíritu va abriendo para nosotros capítulo tras capítulo de Génesis, usted comienza a percibir, no sé si usted percibieron, aparte de las grandes revelaciones, tiene las revelaciones de los pequeños detalles. No sé si ustedes perciben esto. El Señor está dándonos revelaciones de pequeños detalles, que usted, sumando estos pequeños detalles, te da una visión más completa del todo. Entonces valore estos detalles que el Señor nos está revelando, que usted antes leía y no lo veía. Ahora nosotros estamos viendo. Entonces voy a hablarles a ustedes para que ustedes presten atención en los pequeños detalles. Esto te va a dar una visión más completa de lo que el Señor quiere hablar con usted. ¿Está bien? Vamos entonces a avanzar. Versículo 1, Génesis 18. Después le apareció Jehová en la encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. ¿Dónde quedaban los encinar de Manré? Vamos entonces al capítulo 13 de Génesis.
Ustedes recuerdan que cuando 13, cuando Abraham, él, por el hambre que había en la tierra de Canaán, él descendió a Egipto. Y Dios, es algo errado que él hizo, pero él tenía un corazón correcto. Entonces Dios lo bendijo con muchos bienes materiales cuando él salió de Egipto. Cuando él salió de Egipto, él fue ¿a dónde? Capítulo 13 dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. El Negev queda al sur de Israel. El Negev. Él salió hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. No sé si usted se localiza. Por lo menos intente localizarse mentalmente, porque yo ya les mostré los mapas. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, fue a Harán, en la Mesopotamia. Él fue hacia el norte de la Mesopotamia, y cuando el Señor lo llamó nuevamente en Harán, él descendió y fue a la tierra de Canaán. Y cuando llegó a la tierra de Canaán, el primer lugar que él se detuvo fue Siquem. Ustedes recuerdan, en Siquem es donde quedaba entre los dos montes, el monte Gerizim, que es el monte de la bendición, de la vida, y el otro era el monte Ebal, el monte de la maldición, de la muerte. Ustedes recuerdan, en Siquem. Y después él descendió aún más al sur y fue a terminar en las encinas de Manré, donde quedaba ¿qué? Quedaba entre Betel y Ai. ¿Recuerdan? Betel y Ai, entre la casa de Dios y mucha ruina. Cuando él salió de Egipto esta vez, él salió al Negev, y del Negev subió al norte y fue a terminar, a detenerse en este lugar donde él acampó y montó sus tiendas entre Betel y Ai. Y ahí es el lugar llamado de las encinas de Manré. Manré no es un lugar, Manré es el nombre de un hombre, es un amorreo. Por eso yo quiero mostrarles aquí, capítulo 11, versículo 11 del 13 de Génesis. Entonces Lot cogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, Abraham, él quedó en este lugar, en las encinas de Manré, entre Betel y Ai. Y fue cuando, ustedes recuerdan, cuando Lot fue llevado cautivo como en la derrota de los 5 reyes que no quisieron subordinarse más a los 4 reyes de la Mesopotamia. Y los 4 reyes vinieron y derrotaron a los 5 reyes, incluyendo a Sodoma. Y Lot estaba en Sodoma y fue llevado a todos en cautiverio. Abraham fue allí y los rescató a Lot y todo lo que pertenecía a Lot. ¿Y Lot salió con cuántos hombres? Abraham salió con cuántos hombres? Abraham salió con cuántos hombres? 318. Ustedes olvidaron. 318 hombres, de los más capaces y nacidos en casa, en su casa. ¿Por qué este número es importante? Ustedes son estos 318 hombres nacidos en casa. Ustedes van a formar un ejército que nosotros vamos a derrotar al enemigo de Dios. Vamos a establecer el reino de Cristo aquí en la tierra.
El Señor está contando con ustedes. Ustedes son los 318 hombres de Abraham nacidos en casa. Entonces, solo que Él no solo salió con los 318 hombres, Él salió con la ayuda de 3 hombres aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Capítulo 14, versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manré. Manré, recordando que no es un lugar, es el nombre de una persona. En la encina de Manré, el amorreo, dice aquí. Entonces, Manré era un hombre amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces, la historia, entonces, ¿por qué yo quise mostrarle todo eso a ustedes? Entonces, Manré era un hombre que juntamente con sus 2 hermanos, Escol y Aner, ayudaron a rescatar a Lot. Entonces, Abraham se quedó habitando allí en el encinar de Manré. Entonces, vamos a continuar, volviendo al capítulo 18. Capítulo 18, versículos 1. Ahora ustedes van a entender. Abraham estaba en la encina de Manré. Y después apareció Jehová en la encina de Manré cuando él estaba a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tus siervos, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Es muy interesante aquí, hermanos, muy interesante, hermanos, que Abraham vio 3 hombres. Y la palabra hombres aquí en hebreo, hombres mortales, hombres mortales. Solo que estos 3 hombres, uno de ellos era el Señor, 2 eran ángeles. Yo voy a probarles esto a ustedes aquí en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Entonces Jehová, entonces Jehová dijo a Abraham, entonces uno de los que hablaba era Jehová, era Dios, porque será cierto que hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti, será el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces uno de estos 3 era el Señor. Y vino con la apariencia de un hombre mortal. ¿Y los otros 2 quiénes? ¿Quiénes eran? ¿Quién eran los otros 2? Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, uno de ellos era el Señor, que permaneció con Abraham, y 2 fueron hasta Sodoma, y los 2 que fueron hasta Sodoma eran ángeles. Ahora ustedes entienden. Muy bien. Entonces, ¿cómo puede Dios venir en forma de un hombre mortal? ¿Cómo Él puede hacer esto? Nosotros sabemos que, en primer lugar, Dios
nadie vio jamás a Dios. ¿Dónde está esto? Juan 1:18. Nadie vio a Dios jamás. Nadie vio a Dios. Vamos a ver. Juan 1:18. Ustedes, adolescentes, anoten, porque aquí dice, hay una afirmación. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, nadie vio a Dios el Padre, pero el Hijo, Dios unigénito que está en el seno del Padre, es el quien reveló al Padre. Entonces nadie vio al Padre, nadie consigue ver al Padre, nadie vio al Padre. Ningún hombre puede ver al Padre, pero el Hijo revela al Padre. Entonces lo que nosotros vemos de Dios es el Hijo. Entonces este Señor que apareció a Abraham aquí es el Hijo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Más prueba. Está bien. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 16. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 16. Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ningún hombre ha visto ni puede ver. Y, por tanto, el Señor que le apareció a Abraham, juntamente con los dos ángeles, era el Hijo, Cristo. ¿Está bien? Entonces, aún antes de su encarnación, solo que Él se encarnó ¿cuándo? Juan 1:14. ¿Es verdad? Juan 1:14, ¿cómo nos dice? Y aquel verbo fue hecho carne. Este es el momento en que Cristo se encarnó. Él era el Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre. Pero un día, Él dejó y no consideró el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que asimismo se humilló, se rebajó, vino en forma de hombre. Tomó el cuerpo humano, tornándose un hombre mortal. ¿Está bien? Mortal. Por fuera, pero un Dios, el Dios por dentro. Este mismo antes de su encarnación, porque el tiempo de Abraham fue mucho antes de la encarnación, de Jesús haber sido encarnado. Él ya vino en forma de un hombre. ¿Esto qué significa? Significa, ya expliqué esto. No tengo tiempo para explicar ahora, pero quiero decirles lo siguiente. Todo lo que Cristo pasó, todo lo que Él, vamos a decir así, su encarnación, su vivir humano, su muerte, su resurrección, en su resurrección Cristo fue. No sé si ustedes recuerdan cuando María Magdalena quería tocar al Señor, de tanto que Él lo amaba después de su resurrección. Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué no me toques? Porque aún no me presenté al Padre, no he subido al Padre. Entonces Cristo resucitado tiene que ser presentado como una ofrenda alzada primeramente al Padre. El Padre tiene el primer derecho de disfrutar a Cristo, el Cristo resurrecto. ¿Ustedes entienden? Entonces, Cristo, Él tenía que presentarse al Padre. Él se ofreció al Padre. Entonces podemos ver esto en Hebreos 9. Todo esto estoy agregando, No iba a hablar sobre esto, pero es para que no estén pensando, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo puede ser que haya sucedido esto?
capítulo 9 de Hebreos, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque Cristo, cuando Él se presentó al Padre después de la resurrección, Él ascendió al Padre y se ofreció al Padre ¿como qué? Como una ofrenda, como un sacrificio. Se presentó al Padre, pero Él se ofreció ¿cómo? Él se ofreció por el Espíritu Eterno. Esta palabra es muy importante. Él se ofreció a Dios por todos los sacrificios que Él hizo y Dios lo resucitó. Cuando Él se presentó al Padre, delante del Padre en la resurrección, Él se presentó al Padre por el Espíritu Eterno, mediante el Espíritu Eterno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted tiene alguna idea? ¿Por qué por el Espíritu Eterno es tan importante? El Espíritu Eterno en el Antiguo Testamento está representado por una argolla para cargar el arca del pacto. Vamos a suponer que sea esta mesa. Para cargar esta mesa no podía tocar en el arca los levitas. El arca era santísima. Entonces tenía 4 argollas para colocarse una vara y los levitas lo cargaban. Y estas argollas, ustedes saben, son como unos anillos. Y un círculo representa a la eternidad. ¿Por qué? Porque la eternidad no tiene comienzo de días ni fin de días. En un círculo, usted no puede decir, aquí es el comienzo, aquí es el fin. No hay esto. Por eso la eternidad es representada por las argollas, los anillos. El Espíritu Eterno representado por los anillos, las argollas. Cuando Cristo se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, ¿qué sucedió? Todo lo que Él realizó, todo lo que Él participó, fue colocado en la eternidad. Fue lanzado a la eternidad. ¿Percibieron eso? La encarnación de Cristo, cuando Cristo se ofreció a Dios, cuando ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, la encarnación, Cristo tornándose hombre, fue colocada en la eternidad. Quiere decir que cuando usted coloca en la eternidad puede aparecer en cualquier hora, en cualquier momento del tiempo. ¿Entendieron o no? Si el Cristo encarnado se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, Él fue colocado fuera del tiempo. Él puede volver al tiempo en cualquier momento. Por eso que en la Biblia, en Apocalipsis, dice, el Cordero, ¿cómo dice? El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Pero cómo puede ser esto? El Cordero fue inmolado ahora, después en el año, vamos a decir en el año 29 de nuestra era. ¿Cómo puede ser desde la fundación del mundo el Cordero ya fue inmolado? ¿Por qué? Porque Él se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, fue colocado en la eternidad, fue lanzado a la eternidad. Entonces aquel hombre, uno de aquellos 3 hombres que Abraham recibió, era el mismo Señor Jesús. ¿Está bien? Crean si quieren. Es así que está en la Biblia. Yo quiero ser fiel a la Biblia. Es lo que está escrito en la Biblia. Bueno, muy bien. Indica. Oh Señor Jesús. Él vino en figura humana. Está bien. Bueno. El momento que Él vino a visitar a Abraham es el momento en que Abraham, junto con su esposa, tramaron un plan para ayudar a Dios y terminó engendrando a Ismael. Y Dios entonces llegó al capítulo 17 haciendo un pacto con Abraham para decirle que
Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo no necesito de la capacidad de su carne para ayudarme. Yo no necesito de los recursos que Sara tenía, que era Agar, para ayudarme. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Y después hizo un pacto que es la circuncisión. Yo voy a mostrarle un poco más a ustedes cuando él hizo la circuncisión aquí. Capítulo 17, versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Saben? Yo nunca entendí esto. ¿Cómo puede una remoción del prepucio del órgano masculino tornarse un pacto, hermanos? Hermanos, es señal de pacto entre mí y vosotros. Es feo un tema de esto. No entendía esto. Pero esto es para mostrar, creo que el versículo 13, debe circuncidarlo el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. Está en aquella cirugía, en aquella operación de la remoción del prepucio. Mi pacto está en vuestra carne y será pacto perpetuo. ¿Se puede entender, hermanos, un pacto de este tipo? Esto, hermanos, para mostrar y recordar a Abraham. Nunca más use la capacidad de su carne para ayudarme. Y esta es una señal para todos nosotros, porque nosotros recibimos la circuncisión de Cristo. Entonces, hermanos, nunca más usemos la fuerza de nuestra carne para servir a Dios, para intentar ayudar a Dios. Dios no necesita, yo hablé ayer, allí en el live del PAC, Dios no necesita de mi ayuda y de su ayuda. Pero yo expliqué un poco mejor ayer. No es que Dios no precisa más mi ayuda. Yo expliqué con Gálatas 2:20. ¿Recuerdan, no? Yo hablé de Gálatas 2:20. Entonces, en Gálatas 2:20 existen dos yo. ¿Ustedes recuerdan? Yo ya estoy crucificado con Cristo. ¿Es así? Yo estoy crucificado con Cristo. Y después, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, entonces hay otro yo. Yo tengo en la carne, yo ya morí, pero hay otro yo viviendo. Yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces hay dos yo. El primer yo, ¿quién es? El primer yo es el viejo hombre, donde el árbol del conocimiento del bien y del mal ejerce una influencia terrible sobre él. Él no consigue liberarse. Entonces, este necesita morir. Y esta ayuda del yo, Dios no necesita. ¿Ustedes entienden? Dios no necesita de mi ayuda, de este yo que está y vive en el viejo hombre, vive en la carne. Dios no necesita de hecho de su ayuda. Pero por otro lado, yo voy a decir, Dios también necesita su ayuda. Pero usted va a decir, ¿cómo es eso? Porque Dios, cuando formó a Eva, Él dijo que Adán quedase solo no era bueno. Le haré una auxiliadora, una ayudadora, que le sea idónea, que le ayude realmente a Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que Dios necesita del hombre para ayudar a Cristo, para realizar la voluntad de Dios. Entonces, por un lado, Dios realmente no necesita su capacidad humana, refiriéndose a su viejo hombre, capacidad de su carne, pero Dios necesita de su ayuda, sí, ayuda del otro yo. ¿Quién es este otro yo? Este otro yo es usted viviendo en resurrección, en novedad de vida, en el nuevo hombre. Esto sí, Dios necesita de la iglesia como su auxiliadora. ¿Está bien?
Entonces, ahora la expresión queda más equilibrada. Dios no necesita mi ayuda cuando vivo en la carne, pero Dios necesita de mi ayuda cuando vivo en la resurrección, cuando vivo en el Espíritu, porque el mismo Señor usa su iglesia para poder hacer su voluntad. Ufa. ¿Se entendió o no? Entonces, hermanos, para confirmar que el Señor vino con sus dos ángeles en figura humana y a nivel humano, Él mismo estaba, ellos, los tres ángeles, estaban sujetos al calor del día. Hermanos, aquí nosotros decimos, el calor es en el nordeste, pero aquí en el estado de San Pablo no es diferente. ¿Cuál es la región más caliente aquí en el estado de San Pablo? Ribeirão Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, San José del Río Preto. Uno le va colocando al otro, ¿no es así? No, aquí hay lugar caliente, aquí con mucho calor. Ustedes imagínense, en aquel tiempo no había aire acondicionado, no había ventiladores. Entonces Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el mayor calor del día. Y llegaron los tres en aquel momento. Podían llegar en un momento, una temperatura más baja, más fresco. Y llegan los tres en ese momento. Los tres vinieron en forma de hombres. Ellos estaban sujetos al calor del día. El mismo Señor Jesús vino y enfrentó este calor del día para mostrar que Él vino realmente, de hecho, como un hombre, como un hombre. Abraham, ¿qué Abraham hizo? ¿Qué hizo Abraham? Abraham le ofreció agua. ¿No es así? Cuando usted llega en el calor más grande del día, lo primero es agua. Él preparó un poco de agua, lavad vuestros pies y agua y sombra. ¿Cómo es? Sombra y agua fresca. Eso que decimos nosotros, sombra y agua fresca. Lo que usted más precisa en el mayor calor del día es sombra y agua fresca. Es lo que Abraham ofreció a los tres hombres. Voy a traer un poco de agua, ustedes van a lavarse y ustedes vienen a reposar y queden descansando debajo de la sombra, debajo de este árbol. Hermano, no estoy inventando, voy a leer de nuevo. Traigan un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Todo esto para mostrar, hermanos, que el mismo Dios vino aquí a vivir realmente como un hombre. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Quiere decir, venga aquí, vamos a comer un poco, ¿no es así, Amir? Refuerce su viaje, voy a preparar un poco de comida. ¿Qué les respondieron los tres hombres? Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Qué es rescoldo? Ustedes del interior de San Pablo deben saber lo que es el rescoldo. ¿Qué es rescoldo? ¿Quién sabe qué es rescoldo? ¿Saben aquellas cenizas que aún tienen un poco de brasas? Que usted pone la masa, coloca la masa y la asa sobre esa ceniza, ese rescoldo. Esto es el rescoldo. Y Abraham, vamos a continuar. Y las 3 medidas de flor de harina. Las 3 medidas, 3. Vamos a decir así. Un efa de harina es una porción para una comida. Una efa de farina. Y una efa de harina
significa 3 medidas de harina. Entonces, un efa es para una comida. Entonces, ustedes quieren anotar los versículos, no voy a leerlo. Jueces 6, 19, ¿quieren anotar? Jueces 10, 19, Primera de Samuel 1, 24. Jueces 6, 19, Primera de Samuel 1, 24, para probar que un efa es una porción normal para una comida. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a esto, Abraham corrió para buscar, aquí el versículo 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Entonces, hermanos, 3 medidas de flor de harina significa Cristo resurrecto en su humanidad. Mateos 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Las 3 medidas de harina aquí representan a la iglesia. Y alguien colocó levadura para leudar todo. Entonces, las 3 medidas de harina, hermanos, son para preparar una comida para Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces, ¿qué son la flor de harina? ¿Qué significa la flor de harina? Significa una harina de trigo muy bien molida. Toma un trigo, se muele una vez, se muele. Me dijeron que hasta 7 veces se tiene que moler para tornarse una flor de harina. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la flor de harina? Hermanos, significa la finura. La flor de harina es la finura de la naturaleza humana de Jesús, de la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, hermanos, es algo fino. Es molida 7 veces. Se torna una harina fina. Antiguamente era algo muy caro. No tenía molinos como tenemos hoy. Se molía 7 veces. La flor de harina era algo muy caro, muy raro, muy precioso. Hermanos, ¿por qué Cristo? ¿Por qué la humanidad de Cristo? Harina. Ustedes recuerdan que en Juan, vamos allí, Juan 12, 24. Ustedes recuerdan Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. ¿Quién es este grano de trigo? Este grano de trigo es Cristo, pero es Cristo en su humanidad. ¿Por qué? Él tomó, cuando Él murió, significa que este grano de trigo, este grano tiene que morir. La parte que muere, porque Dios no muere, la parte que muere es la humanidad. Entonces, la parte que muere es el cuerpo humano. Entonces, el grano de trigo, la cáscara, es la humanidad. Y lo que está dentro de él es la vida de Dios. ¿Es verdad? Jesús era este grano de trigo y tomó la forma del hombre. Esta cáscara, que es la humanidad, necesitaba morir. Y cuando muriese en resurrección, la vida que estaba dentro de esta cáscara se manifestaría,
como Jesús resurrecto. Por tanto, hermanos, este grano de trigo representa la humanidad de Jesús, solo que esta humanidad de Jesús es refinada 7 veces, se torna la flor de harina, y la flor de harina es la humanidad perfecta y refinada de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hombres, sin esta humanidad, nosotros somos muy groseros, rudos. Nosotros no sabemos cómo tratar a las personas adecuadamente, pero gracias al Señor, si nosotros tenemos la humanidad de Jesús, nosotros sabríamos cómo tratar los seres humanos unos con los otros. Entonces Cristo hasta eso suple en las virtudes humanas en nosotros, en la parte de la flor de harina. Cuanto más usted rumea la palabra, cuanto más inmersión hace en la palabra, poco a poco su humanidad se torna la humanidad de Cristo. Su humanidad se va tornando cada vez más refinada. No hay más aquella cosa grosera que ofende a todos. Entonces, gracias al Señor por la flor de harina, y las 3 medidas son para alimento. Y Cristo también, 3, ¿por qué 3? Porque Cristo resucitó al tercer día. Entonces, 3 representa su resurrección, y Él se consagró a Dios en resurrección. Todo el fruto de su trabajo Él realizó en la tierra hasta su muerte. Y después el pan y el novillo que fue tomado. Hermanos, yo puedo usar Lucas 15. Ustedes recuerdan Lucas 15, de la historia del hijo pródigo. ¿Ustedes recuerdan o no? Creo que los adolescentes no lo saben. ¿Conocen la historia del hijo pródigo? ¿Conocen? Entonces, cuando el hijo que salió de casa, se fue de su casa, queriendo vivir independiente del padre, él solo sufrió allí afuera. Él decidió volver a su casa, ni siquiera para ser el hijo del padre, pero el padre le abrazó y preparó una gran fiesta para este hijo que volvió. ¿Dónde está esto? Lucas 15, versículo... Yo voy a leer desde el versículo 22, solo para ganar tiempo, 22 y 23. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Hermanos, matar el novillo es para un momento especial. Mi hijo que se perdió ahora, volvió hacia mí. Vamos a preparar una gran fiesta, un gran banquete. Entonces, cuando los 3 hombres llegaron a Abraham preparó un gran banquete para agasajar a los 3. Y yo sé que Abraham reconoció que era el Señor. Oh, Señor Jesús. Y primera Pedro 2:2, porque él también preparó cuajada y leche. ¿No es así, Amira? ¿A usted le gusta la cuajada? Cuajada, yogur. Usted tiene origen árabe. Le gusta la cuajada. Primera de Pedro 2:2. Es así, ¿no? Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, todo esto que Abraham preparó, en verdad son comidas, son cosas para el crecimiento de vida, para satisfacer a Dios y satisfacer a los hombres. Y bueno, todo esto representa a las riquezas de Cristo en su humanidad,
en su muerte y resurrección para la satisfacción de Dios y de los hombres, abriendo camino para la comunión entre los hombres y Dios. El Padre y el Hijo pródigo comieron y se regocijaron. Entonces, hermanos, todo esto se prepara antes de conversar, de charlar. ¿Ustedes perciben esto? Entonces nosotros preparamos un banquete antes de nosotros entrar en una conversación, en tener comunión. Por tanto, hermanos, Cristo es aquel que satisface a Dios y satisface al hombre. Gracias al Señor, usted llega a la reunión, usted sabe que no llega con las manos vacías. Todo aquello que usted disfrutó de Cristo, usted ya trae ahí para la reunión. Nuestros adolescentes aquí siendo inversión, grito de guerra, ustedes no perciben, pero ustedes están trayendo comida para Dios. ¿Saben esto? ¿Sabían esto o no? Ustedes están preparando el momento para tener comunión con Dios. Usted dice, Dios, yo voy a traer comida para su satisfacción. Espero que el Señor hable mucho conmigo hoy. ¿Entienden? Este es el motivo de ustedes estar haciendo aquí inmersión, grito de guerra. Ustedes están presentando a Cristo a Dios. Dios va a quedar satisfecho. Él va a decir, está bien, voy a abrir mi corazón para hablar con ustedes. ¿Entienden? Esto es muy, muy importante. Muy bien. Ahí, vamos a continuar. Génesis 18. Ahí viene la promesa de un hijo a Sara. Aquí fue por primera vez Dios hablando claramente que Sara iba a tener un hijo. Voy a dar un hijo para ella. ¿Dónde está? Versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y le dijeron, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Todo indicaba, hermanos, que era imposible de los imposibles que ella tuviese un hijo. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. No dice, no es así, sino que has reído. Hermanos, realmente era difícil de creer. No era difícil de creer. Ya siendo vieja, ya era estéril, nunca consiguió tener hijos, y ahora alguien viene y le promete un hijo a usted. Y aún las costumbres de las mujeres había cesado. Parecía que no había más ciclo posible de fecundación para poder tener algún hijo. Entonces era el imposible de los imposibles. Pero hermanos, para Dios hay algo imposible, hermanos. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo no necesito de algún recurso humano para hacer lo que yo quiero. Yo puedo traer a la existencia las cosas que no existen. Yo puedo resucitar a los muertos. Yo puedo hacer a un vientre estéril que produzca un hijo, que dé un hijo. Yo puedo, yo soy el Dios Todopoderoso. Hermanos, esta bendición que yo hablé de la iglesia desde 2024 hasta hoy, ¿quién lo hizo, hermanos? Ciertamente no fue por mi mérito o el suyo. Hermanos, es el poder del Espíritu que está operando estos milagros.
En Gálatas 3 nos dice, necios Gálatas, ustedes quieren volver a ser perfeccionados en la carne, habiendo comenzado en el Espíritu. Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, es por el oír con fe es que Dios concede el Espíritu que opera milagros. Hermanos, de hecho, esta bendición de estos 2 años, hermanos, fue porque nosotros tuvimos el oír con fe. No es que nosotros de repente el Señor consiguió un grupo de personas súper capaces. Ni ustedes, valientes de David, son muy capaces. Si no fuese el oír con fe, nada nosotros conseguiríamos hacer. Hermanos, todo comienza por el oír con fe. Nosotros pasamos a oír, a recibir la palabra de Dios como palabra que viene directamente de Dios. Cuando nosotros la recibimos, hermanos, esta palabra opera. ¿Opera cómo, hermanos? Opera el Espíritu. El Espíritu comienza a hacer milagros entre nosotros. Hermanos, nosotros recibimos noticias de los milagros todos los días. Es que son tantos milagros que nosotros lo hacemos común. No podemos hacerlo común, no es nada común. Todos los milagros que nosotros recibimos como buenos testimonios son milagros. ¿Y quién opera estos milagros? Es el Espíritu. Pero todo comienza por el oír con fe. El oír con fe. Entonces, gracias al Señor. Y hermanos, realmente nosotros, que tantos años sin producir nada. Si usted mira cuántas iglesias entre nosotros, años y años sin producir nada. No era como Sara, que no podía tener hijos. No era como todos nosotros, que éramos estériles. Y de repente el Señor nos bendijo porque usted se hizo más capaz. No, es el Espíritu. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Yo sé hacerlo, yo opero milagros, mi Espíritu opera los milagros. Hermanos, nosotros tenemos que todos los días agradecer al Señor por todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros por el Espíritu. Y todo comienza por la palabra, oír con fe de la palabra. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, Romanos 4, vamos a leer Romanos 4. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted cree que Dios, nuestro Dios, Dios es el Dios de los imposibles? Él es quien resucita. Abraham creyó ¿en quién? En Dios, que resucita a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Abraham, esperando contra la esperanza, creyó para venir a ser padre de muchas gentes, según le había sido dicho. Así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, aunque llevase su propio cuerpo amortecido, aun siendo de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Ellos ya tenían 100 años, y Sara 90 años. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue contado por justicia. Hermanos, es oír con fe, es creer en la palabra, y el Espíritu opera milagro entre nosotros. Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a ver. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Hermanos, Dios es quien da poder, Dios es quien capacita.
recibió poder, fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como la estrella del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La posteridad celestial que somos nosotros y la posteridad terrena que son los hijos de Israel. Hermanos, imagínense, por este milagro cambió toda la historia, cambió toda la historia. Quedó patente, hermanos, que aún teniendo Abraham capacidad en su carne de engendrar hijos, él no podría nunca engendrar hijos, ningún hijo con Sara. Él tiene capacidad, él aún podía engendrar hijos, pero no con Sara. Sara era estéril, entonces Dios quería mostrarle a él: usted no tiene poder, yo tengo poder, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces no sería posible tener hijos con Sara. Cuanto más los años pasaban, lo que ya era imposible se hizo aún más imposible. Entonces Dios dejó claro a Abraham que solamente Él es el Dios Todopoderoso y podría darle hijos por medio de Sara. Entonces, en este momento entra la cuestión de Sodoma. Vamos a seguir, porque no terminó aún, hay mucho. ¿Cómo hago? En cuanto a Sara, perdón, en cuanto a la destrucción de Sodoma, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ellos ya estaban saliendo, Abraham estaba encaminándolos, ellos se salían de allí, ellos miraron hacia Sodoma. Son detalles, es bueno que ustedes conozcan para que ustedes entiendan mejor. Abraham estaba aquí en la altura, en las montañas, aquí, cerca de, un poco al norte de Jerusalén, aquí arriba. Y Sodoma quedaba aquí abajo, cerca del Mar Muerto. Quien ya fue al Mar Muerto sabe que allí queda a 400 metros abajo del nivel del mar, y aquí en lo alto debe haber aproximadamente 800 metros de altitud. 800 menos 400 quiere decir 1200 metros de diferencia. Quiere decir que los tres hombres juntos con Abraham fueron hasta aquí para ver aquí abajo. Ellos, los hombres, miraron a Sodoma, y Abraham iba con ellos para acompañarlos. Miren el versículo 17. Y Jehová dijo: ¿o encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a su hijo y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, este trecho, antes de que yo entre en el tema del versículo 17, yo quiero mostrarles a ustedes, hermanos, cómo usted, así como Abraham y usted, hermanos, nosotros tenemos responsabilidad de colocar en el camino correcto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Depende de usted, y usted tiene que encaminarlos bien. Estos jóvenes que están aquí, estos adolescentes, esto es milagro de Dios, milagros de Dios. ¿Quién consigue hacer que estos
niños queden así tanto tiempo sentados y oyendo la palabra del Señor. ¿Quién consigue hacer esto? ¿Es o no es un milagro? Si no fuese este milagro, no aguantarían estar sentados 5 minutos. Ya parecían tener agujas abajo y quieren levantarse. Hermanos, miren la sed que ellos tienen por la palabra. Ellos están anotando la palabra, están aquí oyendo la palabra. Esto es un milagro. Y Dios nos dio como gotas de rocío para formar un gran ejército, para luchar por el reino de Dios. Es Dios quien nos dio esto, ¿saben? Entonces, esto no existe en ningún lugar más. Usted puede buscar esto en cualquier grupo cristiano. No existe estos milagros. Ellos están haciendo todo lo que pueden para retener a los adolescentes. Hacen juegos, hacen shows, picnic, teatro, hacen de todo, hermanos. Pero para amar la palabra del Señor como ellos están amando, hermanos, es difícil. ¿Cómo hacen esto? Nadie consigue hacer esto. Crear diversiones es una cosa. Darles pancho, hacerle un asadito es algo, pero dar ese corazón de búsqueda por la palabra de Dios, hermanos, esto es un milagro. Ni esta generación, ni la generación de jóvenes, porque los grupos cristianos están perdiendo la juventud. No les interesa la palabra de Dios, lo que la juventud cristiana de nuestra época, hermanos, es por los shows gospels, para aquellos grandes shows, aquellas grandes ciudades, pero interesarse por la palabra, no más. Por eso, hermanos, es momento de nosotros preguntarles, ¿usted quiere ser un misionero? Nosotros tenemos adolescentes que no saben cómo más cuidar de ellos, no saben qué hacer con ellos. Son todos... Pero pueden decirle a ellos, nosotros tenemos casa de adolescentes y el Señor ha levantado realmente estos milagros entre nosotros. Vamos a presentarles a ellos como una solución. Vamos a ofrecer el CPEP a ellos. Ustedes tienen muchos jóvenes, muchos adolescentes. Nosotros tenemos casa de adolescentes, también tenemos el CPEP para que los coloque a ellos en el camino correcto. Esto, hermanos, es muy importante. Porque yo escogí para que ordene a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, ¿quién consigue hacer ese trabajo? Solo colocándolos a ellos en contacto con la palabra. ¿Quién consigue colocar en el camino correcto, en el camino de justicia y del juicio? Ni sé cómo hacer esto. Hermanos, es por la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a continuar. Versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Hermanos, cuando usted es alguien que anda con Dios, cuando usted anda con Dios, tiene comunión con Dios, como los adolescentes. Duermen con Dios, despiertan con Dios, despiertan oyendo el mensaje, duermen escuchando el mensaje, haciendo inmersión, grito de guerra. Hermanos, son personas que tienen intimidad con Dios. Personas que tienen intimidad con Dios conocen el corazón de Dios, conocen lo que Dios está por hacer. Y la persona que todo el tiempo está tanto en contacto con la palabra de Dios, la palabra los torna cada vez más con identidad con Dios. Ustedes, las personas, van a verlo a ustedes que todo el tiempo están en la inmersión en la palabra, grito de guerra. Parece cosas de adolescentes, pero no. Cuando las personas ven a usted, perciben que Dios está con ustedes. Por eso que el testimonio de la vida de ustedes va a impactar a muchas personas, porque ellos van a ver a Dios en ustedes. Por eso, hermanos, por eso que quien anda con Dios está todo el tiempo con Dios en verdad. En verdad, hermanos, se torna un profeta de Dios. ¿Ustedes creen en esto? ¿No?
Los colportores, para poder realmente hacer un buen colportaje en las calles, necesitan llevar a serio la palabra de Dios. Disfrutar de la palabra seriamente, entender el corazón de Dios, para estar identificado con Dios. Entonces, cuando usted sale a las calles, usted está identificado con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Usted está en las calles, representan al propio Cristo. Cuando usted habla, es Dios hablando. Como yo hablé en Amós, como dice, rugió el león, ¿quién no temerá? Habló Dios, ¿quién no profetizará? ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando usted abre la boca, Dios está hablando con la persona. ¿Por qué de repente usted ora un ítem 3, ítem 2, y la persona aparentemente no tiene nada que ver con la necesidad de las personas, y la persona comienza a llorar y dice esto que necesitaba? Porque es Dios hablando. Por eso, hermanos, aquel que todo el tiempo está en comunión con Dios, termina profetizando, termina hablando por Dios. ¿Usted cree en esto o no? Si usted realmente vive en comunión con el Señor todos los días en la palabra del Señor, cuando usted abre la boca, usted es un profeta. Usted es un profeta, usted profetiza y las personas perciben la presencia de Dios con usted. Y para estas personas, Dios no oculta lo que Él quiere hacer. Él revela a usted y Él habla por usted. ¿Entienden? Entonces, yo ocultaré a Abraham lo que he de hacer. Y aquí, en Amós 3, Amós 3, 7 y 8 ya leí la otra vez, porque allí dice, ciertamente Dios el Señor no habrá ninguna cosa sin revelar primeramente su secreto a sus siervos los profetas. Rugió el león, ¿quién no temerá? Habló el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Hermanos, por eso vale la pena nosotros continuar en esta vida de comunión con el Señor. Todo lo que el Señor va a hacer, usted va a conocer el corazón de Él. Y también en Hechos 7:38, ¿recuerdan? Yo hablé de Esteban, hablaba sobre Moisés. Vamos a leer, vamos. Estoy queriendo correr, pero Hechos 7. Hechos 7:39. ¿No es así? 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Moisés era el profeta y recibía las palabras vivas para transmitir al pueblo. Hermanos, este es un principio de un profeta. Si usted está tanto en comunión con el Señor va a revelarle a usted lo que Él está por hacer, y usted recibe la revelación del Señor y usted va a las calles. Usted habla lo que el Señor, la palabra que Dios le dio para hablar. Hermanos, este es el principio de un profeta. El Señor necesita de muchos profetas. Claro que todos nosotros estamos centrados al mismo hablar profético. Hermanos, por causa de que estamos bien cerca de la palabra profética, en comunión, el Señor comienza a hablarnos. Y en nuestro día a día el Señor nos usa como profeta. Esto es muy importante. Muy bien. Deuteronomio 18:18 también. Vamos a ver. A veces yo quiero correr tanto que 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas lo importante es esto. Un profeta, él no habla lo que viene por él. Dios es quien coloca en sus bocas las palabras de Dios, y el profeta solo tiene libertad de hablar todo lo que el Señor ordene.
Nosotros no podemos hablar nada de nosotros mismos, sino todo lo que el Señor nos ordena. Todo esto, hermanos, viene por su proximidad al Señor, a la presencia del Señor, que hoy es la palabra del Señor. Entonces, esto nos muestra, hermanos, también, mi tiempo está corto. Yo voy a mostrarle a ustedes, hermanos, que Pablo, cuando él hablaba, no hablaba por sí mismo. Gálatas capítulo 1. Todo lo que Pablo hablaba, Dios necesita revelar primero a él. Si Dios no lo revela, hermanos, es mejor el hombre no hablar. Entonces, capítulo 1 de Gálatas, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, si Dios no le revela, no hable. Si Dios revela, hable. ¿Está bien? Entonces, todo de acuerdo a la revelación de Dios. Versículo 15 y 16. No consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 16. Por eso, hermanos, a Pablo fue dada la responsabilidad de dispensador. 1 Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. A Pablo le fue confiada una responsabilidad de dispensar las riquezas de Cristo. Es como si Dios tuviese una gran despensa. Todas las riquezas de Cristo están en esta despensa. Alguien tiene que cuidar de esta despensa y traer y dispensar a los hijos de Dios. Entonces, Dios necesita de estos dispensadores. Sea usted también uno de estos dispensadores. Tome la palabra que usted oye de la semana, que usted rumea, usted duerme con ella, despierta con ella y dispense en su contacto diario, sea en el colportaje, sea en el ven y ve, sea en la operación TCI. Hermanos, vamos a dispensar esta palabra. Esta palabra hace la diferencia. Entonces Pablo se tornó, predicaba el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Ustedes saben esto, está en el capítulo 3 de Efesios, versículo 2. Y hermanos, por fin, yo quiero mostrarles a ustedes que cuando, oh Señor Jesús, la visión que Pablo tuvo en Apocalipsis. Esto voy a hablar rápidamente, no voy a leerlo. Ustedes saben que en Apocalipsis 6, allí nos muestra que cuando, después de la ascensión de Cristo, el apóstol Juan fue invitado, fue llevado al cielo para ver el escenario de los cielos después de la ascensión de Cristo. Y allí le fue dicho que todos los sucesos del mundo después de la ascensión de Cristo son representados por la carrera de 4 caballos. Ustedes saben esto, no voy a leer, pero ustedes ya saben. El primer caballo es el caballo blanco, cuyo caballero, cuyo jinete montado encima, él salió venciendo y para vencer. Entonces, después de la ascensión de Cristo, todos los sucesos de la tierra, hermanos, son llevados por el caballo blanco. ¿Qué es el caballo blanco? Caballo blanco, hermanos, para mí es la predicación del Evangelio. La primera prueba, Mateos 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la predicación del evangelio del reino es la que trae, ¿cómo se dice? La historia de la humanidad.
¿Es verdad? Y también en Apocalipsis 19, ustedes recuerdan que en la última batalla de Armagedón, en el versículo 11 y 13, en la última batalla de Armagedón, allí estaban el caballo blanco y su jinete montado sobre él. ¿Y cómo se llama este jinete? Él es fiel y verdadero. Él es el Verbo de Dios. Tenía el nombre que es el Verbo, es la palabra de Dios, hermanos, es la palabra del reino, es la predicación del reino, es la que va a dictaminar, vamos a decir así, la velocidad de los sucesos en la tierra. Entonces, conforme ustedes están percibiendo que nosotros estamos acelerando estos momentos que estamos viviendo, conforme, hermanos, más trabajadores nosotros vamos a tener, más colportores vamos a tener, más frentes de obra estamos trabajando. Aquí en el estado de San Pablo, más iglesias emancipadas, más iglesias siendo ayudadas, hermanos, nosotros, el caballo blanco está corriendo. Está corriendo, el evangelio del reino está siendo predicado en toda la tierra. Esto va arrastrando a otros caballos que son los otros acontecimientos. Lo que empuja, hermanos, es la predicación del evangelio del reino. Y allí después de él viene el caballo rojo. Ese caballo representa la guerra. Durante estos 20 siglos de la iglesia, después de la ascensión de Cristo, nosotros hemos visto guerra después de guerra. Esto en Mateo 24 describe guerra y rumores de guerra. En tercer lugar, ¿qué caballo sale? El caballo negro. ¿Qué significa el caballo negro? Significa hambre. Hambre en toda la tierra. Y por fin, un caballo amarillo. No es un caballo bien amarillo, es un caballo pálido. ¿Qué representa este caballo? Porque su jinete se llama muerte. Y el infierno lo seguía. Entonces, el evangelio del reino lleva la historia de la humanidad, vienen las guerras, el hambre y viene la muerte. Hermanos, esta es la historia de la humanidad. Entonces, todo corre. Quien arrastra, quien lleva todo es la predicación del evangelio del reino. Por eso, hermanos, cuanto más nosotros predicamos, más el evangelio, más las cosas suceden. Todo lo que el Señor profetiza entre nosotros, enseguida nosotros vemos en el mundo las cosas sucediendo. Por ejemplo, nosotros hablamos en Argentina que Paraguay y Argentina van a andar juntos. ¿Es así, Amir? Usted estaba allí, ¿no es así? Entonces, las iglesias van a unirse, van a trabajar para levantar más seapistas, más colportores. ¿Sabe? El Señor ya fue trabajando. Nosotros salimos de aquella conferencia en el domingo, cuando terminó el mensaje. Recibimos el mensaje que el presidente Milei de Argentina ya había firmado un acuerdo para construir 2 puentes entre Argentina y Paraguay. Va a cortar. Nosotros gastamos casi 5 o 6 horas llegar de Asunción a Corrientes. Creo que iba a cortarse 2 horas y media. Es algo impresionante, hermanos. Cuando la palabra sale, las cosas comienzan a suceder. Y cuando nosotros hablamos de África del Sur, nosotros no teníamos. Los vuelos habían sido suspendidos de San Pablo a Johannesburgo. Los primeros viajes que ustedes hicieron para África hacían 38 a 40 horas para hacer un viaje que podía ser hecho en 8 horas. Porque no había más vuelos entre San Pablo y Johannesburgo. Pero cuando la palabra salió, inmediatamente la empresa que estaba en Sunways programó volver a actuar. La LATAM también comenzó a volar. Hoy, hermanos, tenemos vuelos regulares en todo el tiempo. Hermanos, esto es, cuando el caballo blanco sale, todas las cosas van sucediendo. Por eso, hermanos, de aquí en adelante, ustedes van a ver las cosas acelerándose. Porque en cuanto nosotros aceleramos el trabajo del Señor, las cosas de afuera también van a acelerarse. Por eso, prepárense, que el regreso del Señor está cerca. Hermanos, yo voy a hablar rápidas palabras para terminar, pero es una palabra muy importante, muy importante. ¿Por qué Dios fue a revelar la intención de destruir Sodoma y Gomorra para Abraham? ¿Quién sabe esto? ¿Por qué Dios reveló esta intención?
¿Alguien sabe? Porque Dios quiso ir él con 2 ángeles hasta Abraham, y en su despedida, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esperen unos minutos más, puede ser. Vamos a ver. Capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra de su clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío, porque en la cabeza de Abraham Lot era justo, porque si destruyese a Sodoma, Lot también sería destruido. Entonces Abraham estaba preocupado con Lot. ¿Por qué Dios visitó a Abraham en este momento? Dios necesitaba de algún justo que interceda. Ustedes sabían que en cuanto ustedes adolescentes aman al Señor, disfrutan de la palabra del Señor, viven en la presencia del Señor, viven amando la palabra del Señor, ustedes se tornan alguien que tiene fuerza de orar por otras personas. La fuerza de la intercesión de un justo es muy grande. ¿Ustedes sabían esto? Si usted no tiene contacto con la palabra de Dios, usted no vive en comunión con Dios. Pero si usted es aquel que lleva en serio, usted vive en la comunión con Dios, usted conoce el corazón de Dios, usted sabía que su oración, su intercesión, tiene eficacia, tiene fuerza. Por eso, hermanos, aquí está el secreto. Dios visitó a Abraham para Abraham interceder por Lot. ¿Sabían esto? Interceder por Lot. Abraham dijo: si hay 50 justos en la ciudad que va a destruir. Jehová dijo: no va a destruir. Y si hay 40, también no voy a destruir. Y si hay 30, y si hay 20, y llegó hasta 10. Y si hay 10, también no voy a destruir. No había ni siquiera 10. Quiere decir, tenía a Lot, a la esposa y 2 hijas. Y 2 pretendientes de las hijas. Entonces, como máximo 6 personas. No había ni siquiera 10. Yo creo ni que por el suceso de las historias después, creo que Lot fue tomado como justo muy complacentemente, porque Lot se equivocó muchas veces. Realmente no había muchos justos allí. Ahí entonces él paró de interceder, él entendió. Entonces, ¿sabe por qué yo quiero esta parte importante? Quiero decirles a ustedes, ¿saben por qué era importante que Abraham interceda por Lot? Lot, su vida terminó. En el próximo mensaje aún vamos a hablar sobre Lot, sobre la destrucción de Sodoma. Pero hermanos, Lot terminó. Él tuvo todas las oportunidades de la vida para andar en el camino correcto. Tuvo todas las oportunidades para recibir la bendición de Abraham andando al lado de él, pero él no. Él quiso sus propias cosas, y al final de todo, él quedó solo con 2 hijas en una caverna. Ni casa él tenía. La semana que viene vamos a hablar sobre esto. Entonces, hermanos, es triste el fin de Lot. Entonces, Dios lo abandonó. Entonces, Lot no sirve para nada. Pero Lot, la descendencia de Lot, produjo 2 hijos que son, 2 descendencias que son los amorreos y los moabitas. ¿Es así? Amonitas y moabitas. Y Dios en verdad quería salvar ¿a quién? De su descendencia. A Ruth. Todo por causa de Ruth.
Ruth tuvo la misma oportunidad, mismo momento crucial que Lot tuvo, y Lot no prefirió, siguió al Dios de Abraham. Él prefirió, siguió su propio camino. Y Ruth, que no era de los hijos de Abraham, era de los moabitas. Era una moabita que Dios habló que no permitía que los moabitas entrasen en la tienda de la congregación. Y ella tuvo la misma oportunidad y se agarró a Noemí. Y dijo a Noemí, ¿qué cosa? No me eches. Donde usted vaya, yo iré. Donde usted vaya, ¿cómo dice? Donde usted sea enterrada, yo quiero ser enterrada. Su Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Miren, por causa de este corazón, rescató todo el error de Lot, y él se tornó abuela del... Ruth se tornó la abuela del rey David, y en su descendencia Cristo nació. ¿Ustedes entienden? Entonces Dios quiso visitar a Abraham, para Abraham interceder por Lot, y por causa del Señor retener a Ruth allí adelante, y Ruth tuvo todo que ver con el nacimiento de Cristo. ¿Está bien? Entonces es esto, hermanos, que el Señor pueda bendecirnos, andar en los caminos del Señor y cuidar de nuestra futura generación, siempre en este camino, para recibir la bendición del Señor. Amén.